No sé qué pasa. Es que como que este es un mío. Ujú. Exactamente. ¿Qué puede hacer Pili, Regina? Fíjate que es que pareciera como que tiene problemas con su cámara, porque se les mira, pareciera que entra como que no tuvieran luz. Ah, pues de aquí solo aparece el video bloqueado, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Carlos. noches. Ahora sí. Ya estamos transmitiendo por Facebook. No te escucho. Chemi, ¿Y tú? ¿me escuchas? Te escuchamos, pero no te vemos. Mira, ¿y qué nombre aparece ahí? Manuel Sagastume. Cierto que como Sí, que es es el que de es mi por eso. marido. Sí. Ah, Pero eso no tiene que ver. Sí. pero no sabemos por qué no aparece la imagen. ¿No? Le estamos dando, pero no. Sí, Y a la estaba- par de donde activaste el micrófono, ¿no ves el video que Sí, pero tuviera? ya, sí, está funcionando, pero no se ve la imagen. Ah, y no tiene la diagonal roja ahí, el No, video. No, ya se la quitamos. Se la desbloqueamos ya. Ah, ay, pues dejen su foto bonita ahí y solo escuchan. De todos modos, no puede uno participar, sino que solo escuchar. Ahí está, ya no, Dianita. Hola, Jenny. Hola, Dianita. Hola, Regina. ¿Qué tal? Buenas noches, Dianita. Pati, ya está conectado Facebook. Y eso está revisando ahorita. Méteselo aquí. Algo habrá que hacer. Y no nos pidió nada de esto. Pueden volver a entrar y salir para ver si así les funciona, que a veces se pone rebelde. Bueno, vamos a intentar. Vamos a ver. Que me oigan a mí, pero y públicamente diciendo eso. De todos modos, se escuchaba en la clase, ¿verdad? Sí. Pero ahora con todo lo que usan para controlar, olvídate. Tal vez aquí, mira. Pone tu nombre ahí. Noches. Muy buenas Buenas noches. Buenas noches. Pero otra vez salió igual, ¿no? Su cámara no se inicia correctamente. Controla con los primeros. Ay, no. Pero Ahora ya aparece tu nombre, Pili de Sagastume. Y los escuchamos también. Bueno, entonces vamos a decir ciertas cosas para que no nos atrase se escuche. Ah, ahora aparecen dos. Ajá. sí, Como dos. Ah, Sí, porque no ¿verdad? salieron. Estaba Pili y Manuel Sagastume. Hola Luisita, ¿quién es? Hola, Edita. ¿cómo Hola, estás? Edita, ¿cómo estás? ¿Qué tal Regi? Hola ¿Qué Dianita. tal, Aidita? Buenas noches. Bien, gracias, Edita, qué gusto verte. Igualmente. Gracias. Qué calladitas están, ¿verdad? ¿O no han entrado todas? Es que ya Yo está, creo que no. que ya está en vivo Ah, en por Facebook, eso, por ¿verdad? estamos calladitas. Ujú. Ah, Sí. Igual se oye todo. yo voy a quitar la cámara porque no me gusta que me miren. Oh, ¿Por qué, por Dios. señorita? ¿Dónde estás? Quiero ver. Tengo, ¿cómo se llama? Pánico escénico. Oh, por Dios.
A estas alturas, Facilita. Sí, hombre, prefiero solo hablar. Ya con 3 meses de clases. Entonces, a ver. Ay, sí, increíble cómo se pasó el tiempo, ¿verdad? Ay, sí. Qué barbaridad. Cabal. Pero mira, hablábamos que qué buenísimo porque da re bien tiempo a cubrir el tema completo, no cortado. ¿Verdad? Ajá, Sí. Solo es acostumbrarse, porque cuesta un poquito acostumbrarse, pero sí. Pero, Sí. Regi, no tener lentes. no. Es que los necesito para ver de lejos y de cerca tengo que estar como en el estilo de subir para arriba, entonces no me gusta. Mm. Yo creí que te habías puesto de contacto. No, me agarra. Se resulté alérgica por. tienes Ay, miopía. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Hola, Alvarito. Entonces, ¿cómo están? Gusto hola, verlas. Pati. Gracias. ¿Y tú qué Reina, tal? ¿cómo le va? Hola, Shelly. Hola, Hola, Alvarito. Susi. Vicky, qué Hola, gusto Hola. verte. Victoria López, no sabía yo que se llamaba Victoria López. Sí, Vicky. Yo solo Vicky. Pero ya no. Tenemos problema con el video. Buenas noches, Buenas Buenas noches. Buenas noches a todas. Ani de A Ríos. todos. Buenas noches, Ani. Jenny, ¿cómo estás? Hola, Ani. Yo sí tuve problema de descansar. Qué bueno verte. Gracias, Ani. Qué alegre verte. Gracias. Recibí las patadas desde lo arreglen. Mm. Buenas tardes. Buenas tardes, Xiomara. Isa. Abrazos. Xiomara de cuarto. Sioman. Hola, Sioman. Porque aquí Y está de mi Zoom, primero. está usando la webcam. Hola, Xioma, qué gusto verla. Hola, ¿cómo estás? Gusto Bien, gracias, igual. Hola, Xioma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verla de nuevo, después de muchos meses. Gracias Igualmente. igualmente. Sí. Las había visto, pero no nos habíamos podido saludar. Que ahorita todavía es el momento de los saluditos. De los saludos. Bueno, ya me voy. Son los Aquí. pasillos de la escuela. Son los pasillos de la escuela. Ya se pueden Luego imaginar estuvieran, ese regreso, ¿ah? Ese regreso, Ay, todo el mundo Ay, sí. apapachando, apapachando. Y tiene que haber distanciamiento Ah, todavía. sí. Ahí se va a olvidar el Ahí mismo caigo muerta yo con ustedes. no. Por favor, no. El estrés de ver que si estuvieran en la oficina, las que me pasan. Buenas noches, soy Francis. Buenas ¿Qué tal? Gracias. Ahí escuchándolas. Hola, Alvarito. ¿Eh? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Qué bien, Francisca. Me alegro mucho de verte en la pantalla. Encantado de verte y saludarte. Sí, muchas gracias. Gracias. Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, Alvarito. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, Claudita. Qué alegre, Qué gusto qué verte. alegre verte. Noches, Buenas Buenas noches, noches, Helen. Helen. mucho gusto. Igualmente, Helen. Hola, Jenny, qué gusto verte.
Igualmente, qué alegre que estás por aquí. Pero fíjate que no se te ve, Helen. Ah, ahorita ya. Gracias, Jenny. Ya. Ahora sí te vemos bien. Buenas noches, Virginia de Catequesis primero. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, Vicky. Buenas noches. Hola, Vicky. Hola, hola. Hola, Patti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto de verte. Gracias igual. Buenas noches. Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. Buenas noches. Larisa, qué Buenas gusto noches. verte. Buenas noches. Buenas noches. Larisa. Sí. Buenas noches a Lilian, ¿no entró? todos. Hola, Buenas noches. Ceci. Sandrita. Hola, Larisa, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias, Ceci. Ya lista para la clase. Qué bueno. Sandra, gusto saludarte. Saludos, Sandrita. Hola, Susel. Hola, Dianita, gusto saludarte. Gracias igualmente a todas. Qué alegre verlas. Gracias, Diana. Igual. Doris Mejía envía saludos desde Facebook para todos. Gracias. Gracias. Saludos, Doris. Jacqueline, no te vemos. Hola Jenny, feliz noche. Ay, qué alegre verte, Amalia. Gracias igualmente. Hoy sí por aquí. Y siempre estoy ahí. Sí, qué bueno. Hoy que la veo la saludo. Ay, sí. Qué bueno. A Jacqueline no se le mira. Parece que hoy varios están teniendo problemas de señal. ¿Cómo costó entrar? A mí me costó Sí, entrar. dice que A mí si también. entran, vuelven a los saca. No tienen buena señal. El internet. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Buenas noches, padre. Para Buenas ustedes. noches, padre. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pati. ¿Qué tal? Hola, Reina. Hola, Buenas noches. Elcita. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a una persona que tiene solo 3 puntitos. Si se puede identificar. Buenas noches. Hola, Luzmila. Buenas noches, Luzmila. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dianita. Buenas noches, Ana Elcita. Gusto Lucía. verte. Igualmente. Anita. ¿Cómo estás, Elcita? Bien, Guapa bien. como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gusto de verla a todas. Gracias igualmente. Gracias.
Es que es una reunión de Zoom. ¿Ah? Es una reunión de Zoom que me invitó. Suele suceder. ¿En qué estás, verdad? ¿Qué estás viendo? Si todavía estás en Zoom. Hola, Lulu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Noches. Noches. Nochecitas. Yo invité a mi amiga Janet de González. Lisette. Sí. Por ahí. Janet Lavanino. ¿Ah? Está allá. ¿Ya está ahí? Sí. Ah, es hermana de Jenny. De Jenny Lavanino. De Nadalini. Sí, sí. Exacto, de Nadalini. Ok. Lisbeth, no te vemos. ¿Lisette o Lisbeth? No, a Lisbeth. A Lisette sí te vemos. Lisbeth Farías, ¿no? Mucho gusto de verte. Igualmente, Lisette. Estás re guapa. Oh. Digamos. Hola, padre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gusto verlo. El gusto es Buenas mío noches, verle. ¿Qué tal, Lumila? Bien, gracias, padre. Igualmente, padre, gusto de saludarle. Igualmente. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Hola, padre. padre. Solo Buenas esperando, noches, padre. esperando Está que la nos den señal. aquí el banderazo, ¿verdad? Yo digo que ya. Voy a proceder entonces a cerrar sus micrófonos. Ok. Muy bien. Muy bien. Estamos bien. Ya se fue. Entonces, Muy bien. lo quieran padre y Ana María. Ana María, ¿puedes colocar por favor el video? Solo por favor, nada más el inicio. Perdona, Pati, es que no tenía sonido, pero ¿qué me dijiste? Si me haces el favor de colocar solo la primera pantalla del video, solo Sí. para tenerla como fondo. Aquí está. No vemos la pantalla, Ana María. Otra vez. Permitime un ratito, ¿sí? Ya puedes entrar, Ana María. Lo dejamos ahí, por favor. Muy bien. Estamos hoy entonces al día 12 de agosto y vamos a recordar algo especial de que siempre los claretianos celebran el día 13. Los mártires claretianos de Barbastro. Durante la Guerra Española fueron martirizados por los militares anarquistas
un grupo de seminaristas de la congregación claretiana. Murieron por ser discípulos de Cristo, por no renegar de su fe y de sus votos, al igual que su mentor, San Antonio María Claret, sintieron el gozo, según se relata en su autobiografía en el numeral 577, que dice: no puedo explicar el gozo, la alegría y el placer que siente mi alma al ver porque había logrado lo que tanto deseaba, que era derramar la sangre por el amor de Jesús y de María, y poder sellar con ello la sangre de mis venas las verdades evangélicas. Un grito de alegría ante la inminente muerte que decía: ¡viva Cristo! ¡Viva el Sagrado Corazón de María Santísima! ¡Viva! Todo esto sucedía allá en el año
Been receiving a crazy amount of telemarketing calls just at the most inconvenient times. Then I found call out. Padre, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Patti. Muchas gracias. Pues muy agradecido, ¿verdad? A Patti por recordarnos esta efeméride tan importante en la vida y en la espiritualidad de nuestra congregación y de los misioneros claretianos, que es la... Hoy su conexión a internet es inestable, dice. ¿Se escucha bien? Sí, padre. Ok. Hablando un poco del tema martirial, antes de entrar de lleno en materia, les cuento que hace 2 años, a nivel de toda la congregación, se tomó la decisión a través de un consenso general de trasladar la efeméride de todos los mártires claretianos para el 1 de febrero. El 1 de febrero, a partir de esos 2 años, se celebra en la congregación a los mártires claretianos de Barbastro y de todos los mártires que la congregación ha tenido a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero bien, hoy siendo, digamos, este tiempo histórico, el tiempo en el cual estos hermanos nuestros dieron la vida, pues vale la pena recortar, ¿verdad? Esto que nos ha ayudado y nos ha apoyado Patti, ¿verdad? Y es un tema, creo yo, muy ad hoc al tema que estamos llevando a cabo en estas sesiones. Así que muchas gracias, muy bonito, ¿verdad? El video, el homenaje y el recordarnos precisamente esta mística, ¿verdad? Que nace de la espiritualidad claretiana y que nace sobre todo del tema martirial en la iglesia. Antes de continuar con el tema, quisiera enviarles un saludo especial en nombre propio, en nombre de la parroquia, en nombre de la escuela, ¿verdad? Sentimientos de fe, de esperanza y de ánimo a algunos miembros de nuestra comunidad escolar, ¿verdad? De la Escuela de Formación Cristiana, pues que han tenido en estos días atrás pérdidas humanas, ¿verdad? Miembros de su familia que han partido ya en la casa del Padre. A Lisette de Pasos, ¿verdad? A Jolie de Mazariegos y a Silvia Ruth Paredes, ¿verdad? Que en estos días atrás pues, han tenido y están viviendo esta experiencia, ¿verdad? De la pérdida de un ser querido. Nuestro saludo, nuestros ánimos, nuestra oración por todos ellos, por el doctor Carlos Roberto Paso Ruiz, por Edgar Palacio, es catedrático de la Escuela de Formación Cristiana, por María Teresa Carrera Díaz, mamá de Yoli Mazariego, y por Marco Tulio Aceituno, ¿verdad? Que el Señor les conceda el descanso, la paz y su misericordia
le admita en su reino. Y ánimo a nuestras hermanas pues que han tenido y tienen esta pérdida en este momento, ¿verdad? Luego, pues quiero darle la bienvenida, como todos los miércoles, a todos los alumnos, servidores de la FC, a quienes se están conectando a través del Zoom, ¿verdad? Y a través del Facebook de la Escuela de Formación Cristiana. Vamos a dar inicio con una oración, la oración claretiana que ponemos todos los miércoles. Antes de rezar esta oración, quiero explicarle algo rápidamente. Esta oración que ustedes tienen enfrente es una oración que el Padre General de nuestra congregación ha propuesto para toda la congregación como oración de preparación al capítulo general que vamos a tener el próximo año, si Dios quiere. Cada 6 años la congregación se reúnen todos los superiores provinciales de todo el mundo, ¿verdad? En Roma, para evaluar la marcha, la vida de la congregación a nivel mundial. Y ahí se toman pues decisiones muy importantes para la vida y la misión claretiana en el mundo entero. Por eso, a partir de hoy, ¿verdad? Es una solicitud del gobierno general que en todas reuniones que tengamos los claretianos, en todo inicio de apostolado, clase, misa, etcétera, etcétera, usemos esta oración pidiéndole al Señor pues que venga en nuestro auxilio y nos mande su espíritu para que la preparación de esta reunión tenga pues el éxito misionero y pastoral que se requiere. Ana María nos ha colocado en el extremo izquierdo un logos que ven ahí de colores muy bonitos. Ahí ustedes ven esa imagen, es la figura de los discípulos de Emaús, los 3 discípulos que después de la muerte de Jesús toman la decisión de ir, de los dos discípulos que toman la decisión de ir a Emaús. Allá ven ustedes en el fondo las 3 cruces, ¿verdad? La señal de la crucifixión y 3 personas caminando, los 2 discípulos y el peregrino que va ahí a la pared. Es como el icono que vamos a utilizar en este capítulo general. Entonces, quería hacer esta introducción a esta oración para que le agarren un poco de gusto, ¿verdad? Y de sabor, y que ustedes también la puedan usar en las diferentes clases que van teniendo, ¿verdad? Orando por nosotros los misioneros claretianos en este capítulo o camino capitular que comenzamos, ¿verdad? Son decisiones importantes que afectan toda nuestra vida y de alguna manera nuestra presencia claretiana aquí en Guatemala y aquí en la parroquia. Entonces, Ana María nos ayuda con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a seguir a tu Hijo Jesucristo y nos envías como a los apóstoles y a nuestro fundador, San Antonio María Claret, a anunciar por todo el mundo la buena noticia de la salvación. Arraigados en ti y en el amor al prójimo, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que podamos discernir tu voluntad sobre nuestra congregación en este 26º capítulo general. Como hijos del corazón de María, te confiamos nuestro peregrinar para que, transformada nuestra vida misión, seamos audaces y creíbles mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Nos quedamos pues en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, yo les he puesto de fondo una música aquí relajante, ¿verdad? Si en algún momento sienten que está muy fuerte, que se escucha fuerte o que no logran concentrarse, con toda libertad me dicen, Padre, quítenos esa música porque no nos podemos concentrar. Así que sin pena, ¿verdad? No sé si se logra escuchar. No se escucha mucho, Padre. No se escucha mucho. No. Entonces le vamos a dar un poquito para ver si se escucha un poquito. Ahí. ¿Todavía puede subirle un poco? Ahí. Ahí.
Si en algún momento alguien ahí en el chat dice, ya no quiero escucharla, pues la quitamos, ¿verdad? Pero es un poco para crear el ambiente de este momento, ¿verdad? Que nos ayude a entrar en sosiego, en paz, en este tema que estamos abordando. Bien, quiero hacer una recapitulación sobre la semana pasada, un repaso rápido, ¿verdad? Del curso de espiritualidad claretiana en la fragua de la vida cotidiana, ¿verdad? Y vamos a arrancar propiamente de lo que ya es el contenido de este nuevo mes, ¿verdad? Ya no del tema del poder de la palabra de Dios en San Antonio María Claret, sino de lo que es en sí mismo este proyecto llamado la fragua en la vida cotidiana. Entonces, Ana María, ¿me puedes ahí apoyar leyendo hasta donde lleguemos a la lectura bíblica, ¿verdad? La fragua es un proyecto de renovación claretiana que nace en la congregación como un recurso de renovación espiritual claretiano inspirado en la alegoría que San Antonio María Claret usa para describir su propio proceso formativo como misionero. Pues sí. Las 3 etapas, que en realidad son 4, como dijo el padre en la clase anterior, son Quid Prodest, la primera, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su vida? La segunda etapa es Patris Mei, Dios es mi Padre. Tercera, Caritas Christi, la caridad de Cristo nos urge. Y la cuarta, Spiritus Domini, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y nos detenemos ahí en las 4 etapas para decir alguna cosa sobre esto. Bueno, ya al inicio lo dijimos, ¿verdad? La fragua es un proyecto de renovación claretiana que nace en la congregación como un recurso de renovación espiritual, ¿verdad? Nace en la congregación dirigido primeramente para al interno de la congregación y de los misioneros claretianos, pero luego hay un segundo momento de crecimiento en este proyecto y pasa de ser un proyecto propiamente claretiano a una propuesta general, ¿verdad? A todos aquellos laicos y laicas que comparten con nosotros, misioneros claretianos, del carisma y la espiritualidad de San Antonio María Claret. Y de ahí van a ser el proyecto Fragua, ¿verdad? Y este proyecto Fragua está inspirado en estas 4 etapas que nos acaba de compartir Ana María, ¿verdad? Las palabras primeras están en latín, pero ahí luego sigue en español lo que cada uno significa. Tenemos el quid prodest, ¿verdad? Que el quid prodest corresponde a la pregunta de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su vida, ¿verdad? Esto lo iniciamos en el 2011. Luego, Patris Mei, Dios es mi Padre. Lo hicimos en el año 2012. Luego el tema Caritas Christi, la caridad de Cristo nos surge. Y lo cuarto es, la cuarta etapa es Spiritu Domini, que es el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero decirles algo rápido sobre estas 4 etapas. Estas 4 etapas están inspiradas en la vida y en la espiritualidad de San Antonio María Claret, de su propio crecimiento personal, ¿verdad? A nivel espiritual, en la convicción que él llega a tener, lo primero de plantearse sobre el tema al inicio de su vida cuando era un estudiante en Barcelona. Recuerden cuando vimos un poco lo del tema de la fragua, que él se planteaba sobre el sentido de su vida, ¿verdad? Sobre su misión. Ante tanto éxito humano que él tenía, en un momento dado, estando en misa, le viene a él, a su pensamiento, esta frase que él había escuchado desde niño, alguna vez en algún sermón: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y luego las 3 que siguen nacen de la convicción espiritual que San Antonio María Claret, y cómo San Antonio María Claret experimenta a Dios, a Cristo y el Espíritu.
Por eso Patrick May es Dios es mi Padre, ¿verdad? Es la conciencia que él tiene de esto, que Dios ha sido su Padre a lo largo de toda su vida, que le ha acompañado y que le ha querido. Recuerden que Antonio María Claret tiene una especial relación con su papá y a partir de esa experiencia humana de su papá, él puede descubrir a Dios como su Padre. Y la tercera, Caritas Christi, la caridad de Cristo nos urge. Recuerden aquellos textos con los que terminamos el tema sobre el poder de la palabra de Dios en la vida de Claret, cuando Claret en la autografía decía que lo que más le movía a él y lo que más le inspiraba en su vida misionera era contemplar a Jesucristo, ¿verdad? Cómo Jesucristo iba de un lado a otro predicando y anunciando el reino de Dios. Entonces, la caridad de Cristo nos urge, ¿verdad? La misión nos urge, o sea, el amor de Cristo le impulsa a él a llevar adelante esto. Y luego, Spiritus Dominis, ¿verdad? La conciencia clara que San Antonio María Claret tiene de sí mismo, que así como a Jesús el Espíritu del Señor lo lleva en la misión, también él se siente llevado y empujado por el Espíritu de Dios, se siente poseído del Espíritu de Dios sobre él, que le da fuerza, que le anima, que le fortalece para llevar adelante la misión. Entonces, estas 4 etapas por la cual vamos a caminar, ¿verdad? De aquí a octubre, si Dios quiere, vamos a ir haciéndola acompañado precisamente de la experiencia que San Antonio María Claret tiene de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y también de la iglesia, ¿verdad? De su percepción. Bien, esas son las 4 etapas. Luego leemos, Ana María, por favor, el objetivo general. Objetivo general del proyecto: ayudar a las personas, comunidades y organismos a tomar conciencia del momento que vivimos, reavivar la experiencia del fuego y crecer en ardor misionero siguiendo la metodología de la fragua. Muy bien, ¿verdad? Ese es el objetivo general del proyecto. Y en el fondo es el objetivo general que nosotros tenemos ahora en este curso, ¿verdad? Es ayudarnos a todos nosotros, ¿verdad? A poder vivir esta experiencia de fuego. Cuando hablo fuego o hablamos de fuego en la espiritualidad claretiana, nos referimos al Espíritu Santo, ¿verdad? De fuego. El fuego es lo que aviva, es lo que quema, es lo que transforma, ¿no? Y cómo nosotros, tanto misioneros claretianos como laicos, podemos crecer en un nuevo ardor misionero siguiendo esta metodología de la fragua. Y entraríamos ya a lo que son los objetivos de la primera etapa, ¿verdad? La etapa quid prodest. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde su vida? Si me ayudas, Ana María. Objetivo número 1. Suscitar una actitud de autenticidad y de búsqueda de la voluntad de Dios en la propia vida, teniendo en cuenta el momento que cada uno está viviendo. 2. Releer serenamente la propia historia y discernirla a la luz de la palabra de Dios. 3. Aprender a identificar las propias heridas para vivir un proceso de sanación. Y 4. Concretar la búsqueda de una nueva respuesta a la llamada de Dios en espíritu de conversión a la luz del quid prodest claretiano. Muy bien. Este sería el objetivo o los objetivos más bien que vamos a intentar vivir a lo largo de esta primera etapa, ¿verdad? La etapa del quid prodest. Los verbos que he puesto ahí son muy importantes, ¿verdad? El verbo primero es suscitar. ¿Qué queremos suscitar? Una actitud de autenticidad y de búsqueda de la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo segundo es releer serenamente nuestra propia historia y discernirla a la luz de la palabra de Dios. Releer es serenamente, es retomar la vida en nuestras propias manos, ¿verdad? Tomar nuestra cruz, como vamos a recordar más adelante, y poder hacer una historia
de salvación con nuestra vida, con nuestra historia y discernida desde la palabra de Dios. Lo tercero, aprender, ¿verdad? Esto es importante, el aprender a identificar. ¿Qué vamos a identificar? Heridas, ¿verdad?, que no se han sanado, para que podamos vivir un proceso de sanación a la luz de esta espiritualidad, ¿verdad? La espiritualidad lo que intenta es sanar nuestro corazón, es suscitar en nosotros actitud de autenticidad y es aprender a leer nuestra historia con la mirada de Dios. Y finalmente, concretar la búsqueda de una respuesta, ¿verdad?, a la llamada de Dios, sintiéndonos todos llamados a la conversión, ¿verdad? Y esto, por supuesto, desde la experiencia del Quid Prodest claretiano. Bien, pasamos a la siguiente lámina y nos encontramos con el texto del Evangelio que compartimos la vez pasada, que lo vamos a volver a proclamar para ya entrar en lleno en materia. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Ya, acuérdense, ¿verdad? La semana pasada, el miércoles pasado, hablábamos sobre este evangelio y hacíamos unas connotaciones especiales de este evangelio, ¿verdad? El tema de la libertad, ¿verdad? Si quiere, el que quiere seguirme, ¿verdad? Dice Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, el seguimiento de Jesucristo es totalmente libre. Él no nos obliga, Él no nos somete. Es la libertad absoluta del ser humano, ¿verdad? Y del cristiano de seguirle. Pero sabemos que seguir a Jesucristo lleva algunas renuncias y lleva algunas opciones, ¿verdad? Como negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y seguirla, ¿verdad? Y Él da la razón por qué. Entonces, el miércoles pasado, pues explicamos suficientemente las palabras claves y fuertes de este evangelio. Y pasamos a la siguiente lámina, donde entramos ya a hacer una relectura de la palabra de Dios desde el tema de la cruz, ¿verdad?, que nos habla el evangelio. Y lo primero del círculo que presentamos fue sobre el seguimiento de la cruz pascual de Cristo. Aquí nos detenemos un momento para recordarles lo que dijimos acerca de este tema el miércoles pasado, ¿verdad? Comenzamos afirmando, primero, antes que nada, que la crisis es el camino de la Pascua. Y decíamos que sin crucificado no hay resucitado, ¿verdad? Que Jesús conscientemente trazó un camino y ese camino es el camino que tenemos que recorrer todos nosotros, la iglesia y cada uno de nosotros cristianos. Este tema, el seguimiento de la cruz pascual de Cristo, nos sugiere algo muy importante y es que Jesús afrontó su propia Pascua. O sea, se posiciona de su Pascua y posicionándose de ella, ¿verdad? Con todas las adversidades que esto significó, incluso hasta la muerte, hizo que su cruz fuese una cruz pascual. Y eso es importante. Decíamos el miércoles pasado, cruz que no resucita no es cruz de Cristo, ¿verdad? La lectura más importante de esto, les decía el miércoles pasado, son los relatos de la pasión de Cristo, que sería bueno que nosotros lo podamos en algún momento releer a la luz de esta primera hipótesis del seguimiento de la cruz pascual de Cristo. Y nos hacíamos una pregunta, ¿verdad? La pregunta era, ¿qué significa entonces para nosotros, desde la experiencia de Cristo y desde esta invitación a tomar la cruz y seguirlo? Y decíamos que esto significa para nosotros cristianos
asumir con libertad nuestro propio camino pascual. O sea, significa resucitar con la experiencia de nuestra propia cruz. O sea, la cruz no va a ser para nosotros una cosa insoportable, no va a ser una maldición, no va a ser un castigo como muchas veces, a veces le damos esa interpretación, ¿verdad? En el Evangelio, la cruz no es sufrimiento. Al contrario, la cruz es posicionamiento de la vida, con todo lo que esto signifique, ¿verdad? Entrega, oblatividad, es, decíamos, agarrar nuestra propia vida en nuestra propia mano. Es echarnos la vida en la espalda y seguir caminando, gestionando la propia vida. Recordemos nosotros, y lo decíamos el miércoles pasado, que la meta es la resurrección. Esa es la meta, no la muerte, ¿verdad? Sino la resurrección. Por eso, cruz que no resucita no es de Cristo, no es cristiana. Y esto tendríamos que hacernos hoy nosotros una pregunta sobre esto, ¿verdad? Sobre nuestra cruz. Si nuestra cruz crea en nosotros un sentimiento de sufrimiento irreparable y no nos permite vivir con alegría cristiana, con toda seguridad, esa cruz no está siendo cristiana, ¿verdad? Entonces, preguntémonos hoy si hay en nosotros alguna cruz que no ha resucitado. Y esas son las heridas a las cuales tenemos que tocar y resanar, sanar y resanar, ¿verdad? Porque aquello que no se asume, no se redime. O sea, los problemas, decíamos el miércoles pasado, no se trasladan, se resuelven. Y no se resuelven echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa al vecino, echándole la culpa al prójimo, echándole la culpa a los hijos, al esposo, a la esposa. O sea, no es la manera como nosotros hemos de cargar la cruz, sino sobre todo es asumiendo responsablemente nuestra propia vida, nuestras propias opciones y el impacto de las opciones que tiene nuestra propia vida. Entonces, esto es, ¿verdad? La cruz tiene que ser pascual. Una cruz que no resucita no es cruz de Cristo, tampoco es una cruz que resucita. Bien, entramos ahora pues al segundo tema o la segunda hipótesis, que es la cruz no es la cruz, sino el crucificado. La cruz, hermanos y hermanas, la cruz de Jesús fue la circunstancia, no es lo esencial. La cruz no es lo que tiene el peso, no es lo que tiene lo esencial en la vida del crucificado. La cruz no es esencial, sino que es accidental. Jesús podría haber muerto de otra manera, podría haber muerto de otra forma distinta, pero igual nos hubiera salvado y hubiera salvado al mundo de otra manera. Por eso repito, la cruz fue circunstancial, fue accidental. Los romanos, para que ustedes tengan un poco de conocimiento, me imagino que ya han leído bastante sobre este tema, inventaron la cruz para humanizar el castigo, porque antes de la cruz, los romanos, para castigar a los grandes delincuentes de aquella época, al inicio no usaban la cruz, sino que usaban una especie de estaca que se la atravesaban por dentro, de abajo hacia arriba, destrozando a la persona desde dentro. Imagínense que era mucho más doloroso el sufrimiento y el dolor. Una estaca atravesada desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Y que va desbaratando y destruyendo las vísceras de las personas por dentro. Pero bueno, con el afán de humanizar un poco el castigo a los malhechores, los romanos se inventaron la cruz. Y esa era la muerte romana. La cruz no es la muerte judía. El reo de muerte cargaba con su propia cruz hacia el camino de la ejecución. Y por eso contemplamos nosotros cuando hacemos el Vía Crucis, ¿verdad? A Jesús cargando la cruz al camino, de camino a su ejecución. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que no cargaba la cruz completa, sino solamente
la parte horizontal, porque la parte vertical de la cruz ya estaba en lugar del suplicio. Entonces lo que se cargaba era, ¿verdad? Lo que cargaba sobre el hombro, lo que llevaba sobre el hombro, ¿no? Y ahí tenemos al cireneo que le ayuda a cargar la cruz. Pero la cruz, en definitiva, lo que quiero decirle es que primero es un castigo que usaban los romanos y fue la forma de cómo humanizaron el castigo a los malhechores. Y que por lo tanto la cruz no es el objeto de la salvación. La cruz es solamente accidental. Lo importante y lo esencial aquí es el crucificado, es Jesús, no el medio que los romanos usaron para crucificar a Jesús. Si a Jesús, en vez de castigarlo Roma, ¿verdad?, hubiera recibido el castigo judío, no lo hubieran crucificado, lo hubieran lapidado. Porque para los judíos la condena más fuerte al malhechor era muerto lapidado, o sea, lo hubieran lapidado, lo hubieran matado de esa manera y no lo hubieran crucificado. Fue crucificado porque fue entregado precisamente al Imperio Romano para que se hicieran cargo de aplicarle a Jesús el veredicto de su condena. Por eso, hermanos, en este punto es importante, ¿verdad? Y espero que pues, no se escandalicen, ¿verdad? Cuando digo que la cruz no es esencial, que la cruz es accidental, que la cruz es el medio, que lo importante es el crucificado, ¿verdad? No es el instrumento del martirio. Algunas veces ustedes habrán escuchado al Papa Francisco decir esta frase: este mundo no lo salvan los crucificadores, al mundo lo salvan los crucificados, ¿verdad? Entonces, hay que poner la vista en el crucificado y no tanto en la cruz materialmente hablando, ¿verdad? La cruz no es digna, Dios no quiere la muerte, Dios no quiere el sufrimiento, ¿verdad? Pero Dios quiso al Hijo, amó al Hijo y le dio el poder al Hijo de poder resucitar. Por eso nosotros estamos llamados a vivir desde esta perspectiva, ¿verdad? De ver la cruz como una oportunidad de crecimiento y de resurrección. Y luego tenemos la tercera hipótesis. La cruz no es el dolor, es el sentido del dolor. El dolor no tiene nada que ver con Dios, porque igual sufre un rico que un pobre, un católico que un musulmán, un ateo que un creyente, una mujer que un hombre. El dolor no tiene absolutamente nada que ver con la religión. O sea, el dolor no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿a qué mundo pertenece el dolor? Podríamos preguntarnos nosotros. O sea, ¿dentro de qué ámbito está el dolor? Y el dolor, podríamos decir, pertenece a la propia experiencia humana, a nuestra condición humana, a nuestra forma de ser y de existir. No tiene que ver con Dios. Jesús no buscó la cruz. Dios no quería el dolor ni el sufrimiento de su Hijo. Más bien, podríamos decir que el sufrimiento y el dolor fue el camino humano que Jesús recorre para ofrendar su vida, para entregar su amor. Por lo tanto, el amor de Jesús a la humanidad y a cada uno de nosotros, su amor al Padre y al reino del Padre, es la resignificación del dolor. Y eso es lo que nosotros estamos llamados hoy, sobre todo en este tiempo, es darle al sufrimiento y al dolor una resignificación, ¿verdad? Entendiendo que el sufrimiento y el dolor parte de algo muy importante, es la expresión máxima y total de la libertad del amor. Recuerden ustedes aquel texto del Evangelio cuando Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero y la puedo recuperar, tengo el poder de recuperarla. Entonces Jesús a su dolor, a su sufrimiento, le va a dar una resignificación que es la bendición que nosotros vamos a tener. Él muere en la cruz, asume la cruz con toda libertad, con una entereza y una conciencia, porque a él lo mueve sobre todo el amor.
así como el amor de la madre cada día, ¿verdad? Que se desvive y se desvela por el hijo, el amor de la esposa que se desvive y se entrega al esposo, el amor del esposo, ¿verdad? Que se entrega también por la esposa, el amor de los hijos por sus padres, ¿verdad? O sea, el sufrimiento y el dolor tiene una resignificación y la resignificación parte primero de la libertad y del amor. Jesús es libre y él dice en el Evangelio, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la doy porque quiero y tengo el poder de recuperarla. Y el dolor de recuperarla es el dolor, ¿verdad? La expresión del amor. Entonces, la cruz, ¿verdad? O la crucifixión o el hecho de que Jesús llegó hasta la crucifixión es la expresión de un amor libre, total hacia la humanidad, ¿verdad? Entonces, digo esto porque a veces nosotros en nuestra propia vida y en nuestra propia espiritualidad constantemente cuando llega el sufrimiento o cuando llega el dolor, normalmente se lo achacamos a Dios, ¿verdad? Y decimos, Dios me está poniendo a prueba, ¿verdad? Como que Dios nos manda el dolor y nos manda el sufrimiento. O si no se lo achacamos a Dios, se lo achacamos al demonio o hacemos como una especie de autocondena de nosotros mismos y decimos, sí, yo hoy estoy sufriendo, yo estoy padeciendo porque soy un pecador, ¿verdad? Pero esto no es cristiano. Esa idea no es cristiana, no es evangélica, no nace el evangelio, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento tiene una resignificación desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva del amor y desde la perspectiva de la esperanza. Por eso, el camino que nosotros debemos de recorrer es el camino de Jesús, es el camino de la resignificación cristiana del dolor. O sea, debemos darle sentido al dolor en ofrenda a los demás. Por lo tanto, pues, la cruz no es el dolor, como dice ahí, ¿verdad? La cruz es la transformación. O sea, la resurrección, ¿qué es? La resurrección es la misma cruz, pero transformada. Recuerden ustedes los pasajes de la resurrección, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, constantemente se aparece y dice, miren, aquí están las señales de la crucifixión. Le dice a Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, mira que soy yo, no soy un fantasma. O sea, Jesús resucita y resucita transformado, pero resucita con las señales de la cruz, de la crucifixión, de los clavos, que son las señales del amor, de la oblatividad, de la entrega, o podríamos decirlo en lenguaje espiritual moderno, la resignificación del dolor, ¿verdad? Entonces, esto es importante para nosotros, ¿verdad? Porque el dolor y el sufrimiento nos tiene que llevar a una vivencia a nosotros en nuestra vida, a la vivencia que Cristo tuvo también al entregar su vida, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos que les acabo de compartir, ¿verdad? El seguimiento de la cruz pascual de Cristo. La cruz no es la cruz y la cruz no es el dolor en el sentido del dolor. Quería introducirlo en este momento como parte de la experiencia quid prodest, ¿verdad? Y parte de la reflexión del evangelio que acabamos de proclamar cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame, ¿verdad? Eso tiene un significado y una carga grande, ¿verdad? La cruz, pues, es la resignificación, de la libertad, del dolor, de la oblatividad y de la entrega, ¿verdad? Bien, ahora, después de haber hablado un poco de la teología, ¿verdad? Y la relectura de la cruz a partir de la palabra de Dios, quisiera yo hacer referencia a un tema que también nos va a ayudar durante este tiempo de esta primera etapa del Quid Prodest, que está inspirado en un texto del Papa Francisco sobre la vida después de la pandemia. Yo creo que muchos de ustedes lo han leído, lo conocen por lo menos de referencia.
porque en este tiempo que nosotros vivimos, hay algo que nos está provocando mucho dolor y sufrimiento a todos nosotros. Vivimos en una absoluta perplejidad, nuestra vida está amenazada, todos los días vivimos con el corazón en las manos, ¿verdad? Viviendo con asombro cómo este virus ha venido a cambiar nuestra vida, nuestra historia, ha cambiado nuestra forma de ser, ha cambiado nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos. Un pequeño virus que es débil en el fondo ha venido a sacar, según el Papa Francisco, lo peor de cada uno de nosotros, pero también ha venido a sacar lo mejor que hay en el ser humano. Hablamos muchas veces de normalidad, hablamos muchas veces de nueva normalidad, como si nuestro mundo antes del virus fuese normal y ahora es anormal. Sin embargo, nuestro mundo, hermanos, nuestras vidas, nuestros sistemas de vidas y nuestros comportamientos vienen mal desde hace mucho tiempo, y de esto habla este texto del Papa Francisco. O sea, lo que este virus ha venido a evidenciar a nuestro mundo y a nuestra conciencia social y cristiana es lo mal que estábamos administrando nuestras vidas, nuestro mundo, nuestras relaciones, nuestra naturaleza, las injusticias, las desigualdades, las inequidades, la destrucción del medio ambiente, la despersonalización, la inhumanidad que hay en las estructuras sociales, culturales y también en nuestra propia espiritualidad. Entonces, veamos algunos puntos para que yo he entresacado del texto de la vida después de la pandemia, del cual habla el Papa, ¿verdad? Y no son palabras mías, sino que de la parte primera, ¿verdad? He hecho una recopilación de textos que nos sugieren un poco, pues, algunos elementos que nos van a ayudar a nosotros luego a la hora de entrar al Quid Prodest, ¿verdad? Desde la lectura también de esta nueva realidad y de la propuesta que el Papa Francisco nos hace. Entonces, están ahí, ustedes tienen en la lámina, ¿verdad? El primero, si quieres, Ana María, puedes hacer tú la lectura de todos los incisos, ¿verdad? Y vamos siguiendo la lectura contigo. La obra es una recopilación de textos pronunciados o escritos por el Papa del 27 de marzo al 22 de abril del 2020. Una obra compuesta por 8 textos. Son intervenciones del pensamiento del Papa dirigido a toda la humanidad. Son 2 los objetivos que persigue el Papa en sus alocuciones o escritos. 1. Sugerir una dirección, algunas claves y directrices para reconstruir un mundo mejor que podría nacer de esta crisis de la humanidad. 2. Sembrar esperanzas en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. Basado en la fe, Él nos dirá: con Dios, la vida nunca muere. El mundo post-COVID-19 ha de ser modelado por todos. Acá el Papa desafía a quienes tienen la responsabilidad en los conflictos y a los que detentan el poder económico. Invita a trabajar por el bien común, información, conocimientos y recursos. Unas palabras de gratitud y de afecto a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a quienes han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimiento de la población. Escucha y mira a muchos de los que normalmente son silenciados y permanecen invisibles. Nos dice el Papa: nuestra civilización necesita de un cambio, repensarse, regenerarse. Mirar a los pobres en estos días puede ayudarnos a ser conscientes de lo que realmente nos está pasando y nuestra verdadera condición.
nos dice que tenemos dos opciones. La primera, regresar al pasado con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Egoísmo. El virus del egoísmo, de la indiferencia. Y la segunda, tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de la humanidad. Fallado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la tierra, el deterioro de la casa común, interconexión en la vulnerabilidad. Las personas, las comunidades, los pueblos deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar y compartir. Nuestras vidas tras la pandemia no debe ser una réplica de lo que antes fue. Seamos misericordiosos con el que es más débil. Una nueva solidaridad debe poner a todos los seres humanos en el mismo plano de dignidad, cada uno asumiendo su propia responsabilidad y contribuyendo para que todos puedan prosperar. Y aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Esta parte está en la parte introductoria de este libro, ¿verdad? Que yo les sugiero a ustedes que lo lean, lo relean, ¿verdad? A la luz de esta experiencia quid pro de que estamos haciendo, ¿verdad? Porque es como replantearnos a través de la propuesta y las reflexiones del Papa el tema de qué le sirve al mundo, al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo, ¿verdad? Y aquí, en este otro número que viene, es muy importante, en la letra K. Lo ponemos, Ana María. En la letra K, me permites a mí leerlo, dice el Papa aquí que junto a la visión, ¿verdad?, del compromiso y la acción que tenemos que tomar todos en nuestra vida, hay algo muy importante y algo que toca las raíces de nuestra espiritualidad cristiana, y es el tema de la oración. A mí me llama poderosamente la atención porque este texto, ¿verdad?, de la vida después de la pandemia, no está dirigido solamente a los cristianos, a los hombres de fe, está dirigido a todo el mundo, a todo el planeta, a todos los hombres y mujeres de este mundo, incluso a los gobiernos, a las naciones, y él se atreve a hablar sobre un tema que es un tema fundamental para nosotros cristianos, pero un tema que tal vez para el mundo es accidental, que es el tema de la oración. El Papa Francisco dice, ha mostrado hasta qué punto, ¿verdad?, la oración es fundamental. Y esto a mí me llama poderosamente la atención en un texto de estos que se dirige al mundo entero, ¿verdad? Porque es a través de la oración como se puede redirigir nuestra mirada a la esperanza, ¿verdad? O sea, el dolor, el sufrimiento del que venimos hablando, la cruz pascual de la que venimos hablando, el crucificado tiene que ver con la esperanza. O sea, no todo está perdido, ¿verdad? Como dice el canto, no recuerdo de esta autora, aquí vengo a ofrecer mi corazón, ¿verdad? Nada está perdido, o sea, hay que abrir caminos de esperanza. Pero el Papa enfatiza esta esperanza a través de la oración, ¿verdad? La oración es fundamental, dice, y es lo único que puede redirigir nuestra mirada a la esperanza, sobre todo cuando la esperanza se hace débil y lucha por sobrevivir, ¿verdad? ¿Cuántas personas rezan, dice el Papa, ofrecen e interceden por el bien de todo? ¿Verdad? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Miren ustedes, mientras todos estamos esperanzados, ¿verdad?, en que llegue la famosa vacuna, ¿verdad?, que ya van surgiendo tantas versiones de la vacuna famosa que cure este virus, el Papa nos está diciendo, cuidado, porque la vacuna no es la solución, porque la vacuna no va a curar en nosotros el egoísmo, las desigualdades sociales,
el rencor, la envidia, la violencia. O sea, lo que el Papa ofrece este tiempo como una oportunidad para poder nosotros, sobre todo cristianos, poder profundizar desde nuestra propia espiritualidad en una vida de oración y al servicio, y un servicio silencioso, dice. Y esas son nuestras armas con las cuales podemos vencer. Ustedes recuerden el siguiente inciso, ¿verdad? El I, creo que es, mientras guiaba el mundo, ¿verdad? El Papa, en aquella adoración del 27 de marzo, acuérdense, aquel Cristo, ¿verdad? Aquella cruz, perdón, con el Cristo, el Santo Padre ahí nos enseña qué significa orar. Y con esto pues quiero terminar. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa para nosotros hoy cristianos orar en medio de la situación que hoy estamos viviendo? ¿Qué significa, según el Papa? Significa primero escuchar. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Escuchar, dejar que lo que estamos viviendo nos preocupe, o sea, afrontar el viento y el silencio, la oscuridad y la lluvia, permitir que la sirena de la ambulancia nos turben. Escuchar significa cultivar en nosotros una espiritualidad que nace de la realidad del Evangelio, o sea, no de la negación del problema que estamos viviendo, no de la negación del dolor y el sufrimiento, sino aprender a escuchar a Dios en el silencio, en la preocupación, afrontando la vida, el viento como lo afrontaron los discípulos, ¿verdad? En la tempestad, ¿verdad? Que Jesús calma y le llama a hombres de poca fe, ¿por qué temen, verdad? Entonces, lo primero, o sea, la actitud fundamental de la espiritualidad tiene que ser de escucha, aprender a escuchar. Y escuchar a Dios en el sufrimiento, escuchar a Dios en el dolor, escuchar a Dios en el duelo, escuchar a Dios ahí donde parece que la vida está amenazada, donde la esperanza es débil, ¿verdad? Entonces, la actitud fundamental de la espiritualidad claretiana y de la espiritualidad cristiana tiene que ser la escucha, ¿verdad? Y escuchar en el silencio, en la oscuridad, para permitir que las cosas nos turben, nos afecten y colocar a Dios ahí como motor e inicio de toda nuestra vida. Ese es el primer punto. El segundo punto es reconocer que no somos autosuficientes, o sea, que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos de Dios, que somos criaturas. Y por lo tanto, dice el Papa, encomendarnos a Dios, contemplar el cuerpo del Señor para ser permeados por su modo de obrar. O sea, dialogar con Él para acoger, para acompañar y para sostener como Él lo hizo, ¿verdad? Y es lo que la Iglesia hoy pretende hacer y todos tratamos de hacer a través de los diferentes medios, ¿verdad? Ya que el confinamiento no nos permite hacer esta acogida, este acompañamiento y este sostenimiento físicamente, lo podemos hacer de muchas maneras, ¿verdad? Y a esto estamos llamados nosotros. Pero es importante experimentarnos que no somos autosuficientes, que por nuestra propia fuerza no vamos a poder, por nuestros propios recursos no vamos a poder. Reconocernos que no somos autosuficientes es poner nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, encomendarnos a Dios y contemplar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Crucificado en la cruz, y contemplar a Jesús, cómo Jesús obró, cómo Jesús actuó en su vida, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús siempre? Acoger, acompañar y sostener a la gente, a los pobres, a los estigmatizados de su tiempo, a todos aquellos que sufrían, ¿verdad? Entonces, primero escuchar y después reconocer. Escuchar a Dios y reconocer que por nuestra propia fuerza y nuestro propio deseo no vamos a poder, ¿verdad? Si no nos ponemos en manos de Dios. Y el tercer elemento que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad?, que nos sugiere es aprender de Jesús a tomar la cruz y abrazar junto a él los sufrimientos de muchos. ¿Ve? El texto que leímos al inicio.
y la teología o la relectura que hemos hecho del tema de la cruz. Aprender de Jesús a tomar la cruz, abrazar esa cruz junto a Él, los sufrimientos de muchos. Imitarlo en nuestra fragilidad. Jesús es frágil en la cruz. Es un Dios frágil en la cruz. En la fragilidad de Jesús está la fortaleza nuestra. En el crucificado está nuestra salvación. Entonces, aparentemente para el mundo, para la sociedad, Jesús es un frágil, es un fracasado, murió en la cruz. Sin embargo, la debilidad de la cruz, el escándalo de la cruz, el Dios crucificado, se convierte en nosotros en nuestra fuente de salvación. Pero solamente si nosotros somos capaces de aprender como Jesús, a tomar nuestra cruz, abrazar junto a Él los sufrimientos de muchas personas que hoy están sufriendo, imitarlo en nuestra fragilidad, para que a través de nuestra debilidad la salvación entre en el mundo. Y mirar también a María, dice el Papa, salud de su pueblo y estrella del mar tempestuoso, y pedirle a ella que nos enseñe a decir sí cada día y a ser disponibles, ¿verdad? Concreta y generosamente como María. Eso lo vimos cuando empezamos el curso y pasamos por las encrucijadas y derroteros de María. Y luego el cuarto punto dice la oración. La oración se convierte para nosotros en la vía para descubrir cómo ser hoy discípulo o discípula, cómo ser misioneros hoy, encarnando en una amplia variedad de circunstancias el amor incondicional por todo ser humano y por todas las criaturas. Y hoy, pues en esto tenemos que ser creativos, ¿verdad? ¿Cómo podemos encarnar en esta variedad de circunstancias que vivimos el amor incondicional a todo ser humano, a toda criatura que hoy está sufriendo, está llevando el peso más duro de esta situación que hoy vive nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, si la oración no nos lleva a eso, a descubrir, a aprender a ser discípulos, a ser misioneros de la esperanza, de la fe, del amor, en la variedad de circunstancias de la vida, y demostrar un amor incondicional a todos los seres humanos que están sufriendo, entonces, hermanitos, apaguemos y cerremos, porque la espiritualidad no nos sirve para nada. Tendremos mucho conocimiento de espiritualidad, conoceremos mucha teología, pero no nos sirve de nada si esto no transforma nuestra vida, si esto no toca nuestro corazón, si esto no nos hace solidarios y sensibles ante el sufrimiento y el dolor de los demás, si no acompañamos a la humanidad en su cruz, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a aquellos que están sufriendo la enfermedad, ¿verdad? O sea, nosotros desde la oración tenemos que generar la creatividad solidaria que nace precisamente de una auténtica espiritualidad, de la espiritualidad del quid prodest, de la espiritualidad de la que nos sugiere Jesús en el Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto significa oblatividad, significa entrega, significa amor incondicional, significa sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento. Y ahí podemos hablar entonces nosotros de una auténtica espiritualidad claretiana, de una auténtica espiritualidad cristiana. Recuerden ustedes que han leído la autobiografía del Padre Claret, cuántas veces el Padre Claret dice, soy pero sufro tanto el dolor de los demás, la necesidad de los demás, que incluso soy capaz de quitarme el bocado de mi boca, incluso de no tocarlo esperando dárselo a alguien, ¿verdad? Es como la trascendencia del servicio y de la oblatividad, ¿verdad? Luego, el punto 5, y con esto termino, la escucha, la contemplación y la oración son parte integrante de la lucha contra las desigualdades y las exclusiones a favor de alternativas que sostengan la vida. Y esto es importante. Aquí en este número 5 se resume los 4 anteriores. La escucha, la contemplación y la oración son parte integrante de la lucha
contra las desigualdades y las exclusiones. Miren, este es un concepto totalmente inédito de espiritualidad. Este concepto es un concepto realmente bíblico, es un concepto existencial y tiene mucho que ver con la espiritualidad claretiana y la espiritualidad cristiana. O sea, no es patrimonio solamente de nosotros claretianos, ¿verdad? Escucha, contemplación y oración. Muchos dirían, ¿de qué sirve rezar? ¿De qué sirve escuchar? ¿De qué sirve contemplar si el mundo se está cayendo, se está partiendo? Si hay gente que está sufriendo, de mucho, hermanos, de mucho, porque si no, perdemos el norte, perdemos la esperanza. Por nuestro propio esfuerzo y la autosuficiencia humana, no vamos a resolver el problema. Al contrario, la autosuficiencia humana ha traído más sufrimiento, más desigualdad, más injusticia al mundo. Entonces, la espiritualidad cristiana, el quid prodest, de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde de sí mismo, parte de la escucha, parte de la contemplación y parte de la oración. Y de una oración viva, ¿verdad? No una oración fundamentada solamente en los aspectos de la religiosidad de nuestra vida cristiana, sino que tiene que nacer de saber escuchar todos los días, de saber contemplar en la oración a lo que Dios nos está pidiendo. Hay otra lámina, ¿verdad?, que iba a presentar, pero lo vamos a dejar para el próximo miércoles, ¿verdad? Introducir el tema del quid prodest, ¿verdad?, a través de una propuesta, de unas etapas ahí de luto, de duelo, ¿verdad?, para ayudar en el proceso espiritual, ¿verdad?, en que vivimos a superar también el duelo desde la mirada de otra persona, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para después. Ahorita, de momento, pues, quedamos aquí, son las 8:41. Si tienen alguna pregunta, háganla llegar a través del chat, ¿verdad? Para que el equipo, pues, técnico, ¿verdad? Ana María, Regina y Patti, pues, me hagan llegar la pregunta. Y si hay preguntas, pues, el próximo miércoles partimos con las preguntas y arrancamos el curso, ¿les parece? De momento, pues, damos por concluido este día, esta noche de formación, diciendo todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que venga a nuestro auxilio, que bendiga nuestra vida, que nos ayude a redescubrirte en este momento de nuestra historia, para que la cruz que llevamos cada día sea una cruz salvadora que exprese sobre todo la volatilidad y el amor que nosotros podemos experimentar hacia la humanidad y hacia los demás. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Cuídense. Noche, Padre. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Se me cuida. Gracias, Gracias, Padre. Buenas noches.